del Evangelio de Juan. Comenzaremos estudiando a partir del capítulo 3, versículo 13 de Juan. Veamos el versículo 13. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús es el que descendió del cielo y el que subirá al cielo. Después Jesús ascenderá. Esto señala que solamente por medio de Jesucristo se puede tener la salvación. Solo por medio de Jesucristo se puede entrar al cielo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Versículo 14 y 15. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Número capítulo 21, versículo 4 al 8. El pueblo de Israel habían protestado en el desierto. En ese momento mandó serpientes y los hizo picar. Se murieron muchos del pueblo. En ese momento Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Esto significa que está profetizando que Jesús llevará la cruz de la maldición y será colgado muy alto en la cruz. Es decir, es una prefiguración de la crucifixión de Jesús en la cruz. Nosotros somos salvos si miramos la cruz de Jesús. Dijo: así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Está simbolizando que Jesús será clavado en la cruz. Versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo, Juan 3:16, es el resumen de toda la escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes también saben de memoria este versículo, ¿no? A ver, vamos a decirlos todos juntos. Ya. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó este mundo. Sin hacer diferencia, Dios quiere salvar a todo el mundo, sean griegos o gentiles. Cualquiera que crea en Jesús será salvo. La razón de salvarnos es porque nos ama con un amor infinito. Nuestro Jesús es Hijo unigénito. Dios nos amó. Dios amó hasta entregar su Hijo unigénito por nosotros. Todo aquel que crea en Jesús, Dios lo salvará. Si cree en Jesús, no se perderá. Nosotros no nos perderemos jamás. Recibimos la vida eterna. Viviremos eternamente en el reino de los cielos. No solamente viviremos 1000 años, sino viviremos eternamente con Dios en el reino de los cielos. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para salvar. Pero cuando Jesús regrese, vendrá para juzgar. Si creemos en Jesús, no recibiremos el juicio.
todo aquel que no cree en Jesús recibirá el eterno juicio. El incrédulo seguirá teniendo el pecado original. También conservará los pecados veniales. Así que los incrédulos serán condenados por Dios y recibirán el juicio. Versículo 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Jesucristo es la luz de la vida. El Señor es luz espiritual. El Señor es luz de la verdad. Porque la gente, como no ha recibido esa luz, recibirá condenación. Los que hacen perversidades odian la luz. El incrédulo no cree en Jesús. El incrédulo no sigue la verdad, porque son malos. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz. El que sigue la verdad llega a creer en Jesús. Si nosotros vamos a Jesús, Jesús se pondrá contento. Nuestro espíritu también tendrá paz. Nosotros siempre debemos acercar al Señor. Debemos vivir en la luz. Nosotros siempre debemos estar en comunión con Dios y seguir la verdad. Versículo 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Jesús subió a Jerusalén. Y el Señor impartió bautismo. Los discípulos de Jesús también bautizaron. Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Juan el Bautista también bautizó. En el versículo 23, Enón se encuentra a unos 8 millas al suroeste de Betania. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Versículos 25 y 26. Leamos. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Los ritos de purificación se trata de lavarse las manos y los pies antes de comer. Es muy similar al bautismo. El bautismo es una señal de limpiar el pecado y purificarse. Los discípulos de Juan el Bautista se pusieron celosos, porque los discípulos de Jesús bautizaban y seguían a Jesús. Por eso los discípulos de Juan se sintieron decepcionados. Juan el Bautista le respondió que todo estaba permitido por Dios. Juan el Bautista no tuvo celos. Juan estuvo contento, aunque sus discípulos fueran a seguir a Jesús. Aunque todos los que habían recibido bautismo de su parte no iba a estar triste, sino feliz de que siguieran a Jesús. Juan pensó: está bien, está todo bien y satisfecho, porque la obra de Dios está saliendo bien, a pesar de que él salga perdiendo. Así de humilde fue Juan el Bautista. Versículo 28. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan el Bautista les dijo con claridad que él no era el Cristo. Juan el Bautista dijo:
sino que he sido enviado delante de él. Juan el Bautista vino para dar testimonio de Jesús. Juan el Bautista fue humilde, él se negó a sí mismo. Juan solo dio testimonio y exaltó a Jesús. Versículo 29. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Novio se refiere con Jesús. Novia se refiere a todos los fieles. Juan el Bautista dijo que su alegría es la de presentar a Jesús. Juan estaba contento de que los fieles fueran con Jesús. Eso es lo normal. Versículo 30. A él le toca crecer y a mí menguar. Juan el Bautista dijo, a él le toca crecer y a mí menguar. Juan el Bautista dijo que él debía menguar. Juan el Bautista solo exaltó a Jesús. Nos irá bien si solo es exaltado Jesús. Juan elogió solo a Jesús. Aunque recibamos desprecio y maltrato, si Jesús es exaltado, entonces debemos sentirnos satisfechos. Salmos 131, versículo 1. Por tanto, Jesús felicitó a Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 11. Juan felicitó a Juan diciéndole que es alguien grande. Versículo 31 y 32. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Por eso, Jesús es el que vino desde el cielo. Jesús es el que está por encima de todo. Y los hombres están en la tierra. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. Y muchos de los que están en la tierra no pudieron recibir su testimonio. En el versículo 33 dijo, el que recibe certifica que Dios es veraz. Solo los que han nacido de nuevo de la palabra y del Espíritu Santo pueden recibir el testimonio de Cristo. El que recibe el testimonio testifica diciendo, Dios es veraz. Dijo que certificó. El que recibe el testimonio de Cristo está sellado, certificado en su corazón por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella en nuestro corazón. Por eso llegamos a creer en Jesús. Versículo 34. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. Jesús solo comunicó la palabra de Dios. Jesús solo hizo la obra de Dios. Jesús recibió completamente la guía y el gobierno del Espíritu Santo. Jesús obedeció a Dios completamente. Por tanto, la obra del Espíritu Santo fue ilimitado. En el versículo 35 dijo que Dios amó a su Hijo y puso todo en sus manos. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo y no cree, no tiene vida eterna. Aquel que no cree en Jesucristo será destruido. Los incrédulos no tendrán perdón de pecados, por eso ellos permanecerán bajo la eterna ira y juicio de Dios. Ahora, continuamos con el estudio del capítulo 4 de Juan. El tema central es la mujer samaritana. Puntos principales. Punto 1. La mujer samaritana recibe salvación. Versículo 1 al 26. Punto 2. La mujer samaritana anuncia el Evangelio. Versículo 27 al 42. Punto 3. Jesús regresa a Galilea. Versículo 43 al 45. Punto 4. Sana al hijo enfermo del funcionario del rey. Versículo 46 al 54. Leamos el versículo 1. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Los discípulos de Juan bautizaron. Juan el Bautista también bautizó. Los discípulos de Jesús bautizaron más que Jesús mismo. Versículos 3 y 4. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, Jesús salió de Judea para volver otra vez a Galilea. Estaba yendo de Jerusalén hacia el norte, a Galilea. Un poco más arriba de Jerusalén se encuentra en medio del camino la región de Samaria. En la provincia de Samaria se encuentra la ciudad de Siquem. Y en ese lugar se encuentra un pueblo llamado Sicar. Aquí Sicar se encuentra al sureste de Siquem, a unos 2 millas. Génesis capítulo 48, versículo 22. Versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Allí estaba el pozo de Jacob. Hay una leyenda que dice que en el pasado allí Jacob había cavado un pozo de una gran profundidad, de unos 21 metros de profundidad. Allí llegó Jesús a la hora sexta. En tiempo romano son las 6 de la tarde. En tiempo judío es el mediodía. La mayoría de los teólogos afirman que fueron las 12 de la tarde, mediodía. Porque Jesús tenía su naturaleza humana, estaba con sed. Estaba cansado. Versículos 7 y 8. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Se acercó una mujer para sacar el agua, y los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana tenía vergüenza de sí mismo. Por eso, antes de que se acercaran las personas del pueblo a sacar el agua, ella se venía sola a sacar el agua cuando no había nadie.
Versículo 9. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús le pidió a la mujer samaritana un poco de agua. Jesús evangelizó a la mujer samaritana. Nosotros, para evangelizar, podemos comenzar con palabras simples. Que pida un poco de agua. Estando cerca del pozo es algo normal. Nosotros también, antes de decir a alguien crea en Jesús, podemos empezar con algo así simple. Es bueno tener una frase de comienzo para empezar a evangelizar. En esa época, los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos como gentiles, porque los judíos pensaban que los samaritanos se habían corrompido religiosamente, y también porque se habían juntado con las personas del norte. En el año 721 a.C., Israel había sido llevado cautivos por los asirios, y estos gentiles habían venido a habitar a ese lugar, y se casaron con ellos, mezclándose la línea sanguínea, y la religión se mezcló, produciendo corrupción religiosa. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Esdras, capítulo 4, versículo 2 al 4. También difieren en la vestimenta entre los judíos y samaritanos. También pudo haber sido diferente el dialecto. Versículo 10. Si supiera lo que Dios puede dar y conociera al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. Dijo Jesús que le daría el agua de vida. El agua de vida es la obra de vida que Jesús lleva a cabo en la verdad y en Espíritu Santo. Pero esta mujer no supo qué es esta agua que da vida. Esta mujer solo estaba pensando en el agua de pozo. Esta mujer solo estaba pensando en el agua material. Pero nuestro Jesús estaba hablando acerca del agua espiritual, el agua que da vida. Versículo 12. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Dijo que Jacob le había dado el pozo a su hijo y luego a ellos. Por eso ellos respetaban a Jacob. Ellos elogiaron a Jacob. Esta mujer dijo: ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob? Estas fueron palabras de desestimación a Jesús. Versículo 13 al 14. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esta agua es el agua del pozo. Esto para el día de hoy se refiere al agua del mundo, es decir, lo material,
es decir, simboliza lo mundanal. El hombre no puede estar satisfecho con las cosas del mundo. El mundo no puede resolver nuestra sed de la vida. No se puede resolver la sed del hombre. Nosotros no podemos estar satisfechos con el dinero. Tampoco podremos hallar satisfacción en el libertinaje. Tampoco encontraremos satisfacción en el honor y poder. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, Eclesiastés capítulo 2, versículo 3. En Isaías capítulo 55, versículo 1, dijo que venga a mí todo lo que estén sedientos. Todos en este mundo sufren de sed. Tiene sed de dinero, sed de libertinaje, sed de hombres, sed de mujeres, sed de estudios, sed de conocimientos, sed de poder. Y aunque diga que haya obtenido con ganancias, no encontramos la satisfacción espiritual. El hombre quiera satisfacerse de las cosas del mundo es lo mismo que quiera tomar agua salada del mar. Hermanos, aunque haya caído del barco al agua, no se puede tomar esa agua del mar. Si el hombre toma agua del mar, tiene más sed. Aunque diga que haya obtenido mucho de este mundo, no hay satisfacción verdadera para el alma. Lo importante es que nosotros debemos tomar el agua de vida que Jesús nos da. Esto es lo que Jesús nos da. Con esa agua de vida nuestro espíritu vive. Nuestro espíritu va viviendo con la palabra y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos satisfacción, felicidad y vida en Dios. Salmos capítulo 23, versículo 1. Leamos el versículo 15. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Esta mujer todavía estaba pensando en el agua material, pero Jesús le estaba enseñando acerca del agua de vida espiritual. En el versículo 16, Jesús le dijo a la mujer, ve a llamar a tu esposo. Esto significa que se arrepienta. Significa que solamente podrá beber del agua de vida si se arrepiente. Versículo 17. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Esta mujer dijo que no tenía esposo. Esta mujer tenía esposo, pero no era el verdadero esposo. Jesús conocía el estado de esta mujer. Versículo 18. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Esta mujer tuvo 5 esposos anteriormente. Ahora el esposo que está con ella no es su verdadero esposo. Sino que estaba juntada. Jesús supo todo el estado de esta mujer. Jesús le preguntó por un motivo. Quiso que la mujer confesara su pecado. Versículo 19. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. En ese momento, esta mujer se arrepintió. Esta mujer se arrepintió inmediatamente cuando se reveló su pecado y reprendido.
Proverbios capítulo 28, versículo 13. Esta mujer dijo a Jesús: tú eres profeta. Esta mujer había comprendido que Jesús era profeta. Esta mujer reconoció y aceptó a Jesús como profeta. Esta mujer había recibido y tomado el agua de vida por medio de Jesús. Esta mujer recibió la salvación. Versículo 20. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Esta mujer le preguntó a Jesús la duda que tuvo desde hace mucho. Los antepasados samaritanos adoraron en el monte Gerizim y los judíos adoraron en Jerusalén. Y esta mujer samaritana le preguntó a Jesús: ¿está bien adorar en Gerizim o en Jerusalén? En ese momento, Jesús le contestó que es correcto adorar en Jerusalén. Eso está en el versículo 22. Leamos el versículo 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. En el pasado estaba bien en adorar en Jerusalén. Ahora llegó Jesús. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, no es ni en Jerusalén ni es en Gerizim. Ahora no es importante la adoración en un lugar. No es importante el culto formal. Ahora hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Versículo 22. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. La adoración que los samaritanos realizaban en el monte Gerizim era que adoraban lo que no conocían. Dijo que los judíos sí adoraban lo que se conocía. Esto significa la adoración en Jerusalén. Es correcto. Dijo que la salvación viene de los judíos. Significa que Cristo nació entre los judíos. En verdad, Jesús nació como judío. Jesús es nuestro Salvador. Versículo 23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Ahora debemos adorar en espíritu y en verdad. Este es el verdadero culto. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Aquí, dar el culto es adorar. Significa servir a Dios. Nosotros, estando en comunión con Cristo, debemos entregar el culto en espíritu y como dice la palabra. Nosotros debemos estar en relación espiritual con Dios y debemos entregar culto acorde a la palabra. Este es el verdadero culto delante de Dios. Versículo 24. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios es suficiente. Es todopoderoso. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Por tanto, los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto no es culto centrado en el hombre, en lo humano.
no es culto que alegra el corazón del hombre. Este no es culto para dar la gloria al hombre, sino es culto que alegramos a Dios. Tiene que ser un culto acorde a la palabra de Dios. Debemos dar culto que esté en comunión con Dios. Dios recibe con gozo esta clase de culto. Versículo 25. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Esta mujer samaritana estaba esperando al Mesías, porque creyó que cuando el Mesías viniera, les iba a explicar todas las cosas, les iba a resolver todos los problemas, les iba a dar la salvación. Todavía esta mujer no comprendía que Jesús era el Cristo. Esta mujer solo lo estaba reconociéndolo como profeta. Versículo 26. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Jesús le reveló que es el Cristo. Por eso esta mujer samaritana creyó en Jesús como su Salvador y Señor. Jesucristo le reveló a esta mujer claramente quién era Él. Jesús le enseñó de tal manera que pudiera creerle. Versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Los discípulos regresaron con la comida. En ese momento, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿de qué hablas con ella? No le preguntaron a Jesús de qué hablas con ella. La mujer, versículo 28. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, esta mujer samaritana descubrió al Mesías y le creyó. Esta mujer samaritana está contenta y emocionada. Esta es una buena noticia. Por eso, esta mujer no pudo quedarse sola con esta noticia. Esta mujer dejó su cántaro de agua y entró al pueblo para anunciar de Cristo. Esta mujer samaritana se había olvidado de que había venido a sacar el agua, porque esta era demasiada buena noticia alegre. Esta mujer se fue rápidamente al pueblo para anunciar de Jesucristo. Nosotros también debemos evangelizar de esta manera. Nosotros debemos pensar más en evangelizar que en las cosas materiales o laborales. Esta mujer pensó que tenía que ir pronto a anunciar esta buena noticia. Versículo 29. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer samaritana fue con su experiencia espiritual. Esta mujer tuvo experiencia religiosa. Esta mujer había cambiado después de encontrarse con Jesús. Ya no era la misma. Marcos capítulo 5, versículo 19. Yo ahora estoy feliz porque creé en Jesús. Yo recibí bendición por haber creído en Jesús. Nosotros, así, después de haber creído en Jesús, después de haber recibido la gracia de Dios, debemos ir a anunciar.
Por eso, nosotros debemos pensar primero en Cristo, más que en cosas terrenales. Debemos dar testimonio de nuestra fe. Esta mujer, después de descubrir a Jesús, dejó todo y se fue a testificar. Mateo capítulo 4, versículo 22. Y ahora, esta mujer no tuvo vergüenza de su pasado. Me dijo todo lo que he hecho. El problema no es nuestro pasado vergonzoso. Lo importante es que nos hemos transformado después de haber creído en Jesús. Esta mujer samaritana, después de haber arrepentido y creído en Jesús, cerró todo su pasado. Esta mujer se convirtió en una nueva persona. Y esta mujer se fue pronto al pueblo a dar testimonio. La prostituta Rahab también se cambió en una nueva persona. Rahab, por creer en Jesús, entró a ser parte del linaje de Jesús. Esta mujer samaritana fue a la gente del pueblo y le dijo: vengan a ver. Así dio testimonio de Jesús. Hermanos, evangelizar no es tan difícil. Vengan a ver. Vamos junto a la iglesia. Entonces solo tiene que decir: vengan a ver. En el versículo 30 dice: salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Por eso la gente terminó creyendo en Jesús. Versículo 31. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Los discípulos le dijeron a Jesús: Rabí, come algo. Pero Jesús le decía: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos solo pensaron en el alimento físico. Pero Jesús les estaba explicando acerca del alimento espiritual. Versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. El alimento de Jesús es alimento espiritual. La palabra de Dios es el alimento espiritual. Creer en Jesús es el alimento espiritual. Juan capítulo 6, versículo 51. Juan capítulo 6, versículo 29. Hacer a la voluntad de Dios es comer el alimento espiritual. También llevar el Evangelio, llevar la cruz, todo esto es el alimento espiritual de Jesús. Versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Tienen que pasar 4 meses desde el momento de siembra a la recolección de la cosecha. Pero al mirar el campo, la cosecha estaba madura para ser recogida. Esto significa que el tiempo de la cosecha espiritual ya estaba lista. Los antiguos profetas habían sembrado durante mucho tiempo la semilla del Evangelio. Ahora ya había llegado el tiempo de recogerlo en el tiempo del Nuevo Testamento. Por tanto, debemos recoger cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo. Hoy en día, evangelizar es lo mismo que ir a sembrar. También es lo mismo que ir a recoger la cosecha. Evangelizar es lo mismo que sembrar y recoger la cosecha. Versículo 36. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos.
Ahora los fieles que vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento somos recolectores, los segadores. Nosotros debemos recoger diligentemente, debemos evangelizar diligentemente. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 1 y versículo 7. En ese momento se alegra el que recibe el Evangelio. Los ángeles también se alegran, Dios también se alegra. Por tanto, nosotros debemos evangelizar. Es cierto que evangelizar no es algo tan fácil. Llegará el día que si sembramos con lágrimas, cosecharemos con alegría. Salmos capítulo 126, versículos 5 y 6. Versículo 37 y 38. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando, y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Nosotros debemos recoger diligentemente. Entonces se alegran tanto el que ha sembrado como el segador. Ambos recibirán la recompensa. Debemos sembrar y debemos evangelizar diligentemente. Versículo 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. La mujer samaritana evangelizó con todo el esfuerzo. Ella evangelizó hablándole de su pasado. También cómo cambió después de haber creído en Jesús. Así se produjo un gran mover del Espíritu Santo. Por eso muchos recibieron la salvación. Versículo 40 al 41. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Los samaritanos vieron directamente a Jesús y creyeron. La gente le insistió que se quedara con ellos. Por eso Jesús permaneció allí 2 días y llevó la palabra a los samaritanos. Así de gran gracia y de bendición es recibir a Jesús y tenerlo cerca. Zaqueo fue bendecido después de haber recibido a Jesús. Marta y María también fueron bendecidos por haber recibido a Jesús. Versículo 42. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Los samaritanos escucharon directamente la palabra de Jesús y creyeron. Ellos tuvieron más fe verdadera después de haber encontrado con Jesús directamente. Ellos comprendieron por la palabra que Jesús les había anunciado. Nosotros también debemos salir a evangelizar diligentemente como la mujer samaritana. Concluimos con la clase número 3 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.